Entonces, maestros, cuando quieran. Bueno, pues vamos con la primera persona que hoy va a pisar este escenario. Quiero pedirnos una cosa. Yo sé que siempre se pide aplaudir en un evento, pero quiero destacar que estas personas tienen mucho mérito porque hay muchas otras personas que también están en esta plaza que tienen traje del país y que tienen vergüenza. Yo creo que no la tienen por no salir aquí a enseñar el traje de ellos, pero bueno, creo que los que vinieron a enseñarnos los trajes del país y los que están poniendo el protagonismo para que este día se celebre son los que tienen que llevar la mayor ovación, pero como si fuera el gol del ascenso del Oviedo. Vale, entonces ahí vamos. Antona Luengo Sánchez. Bueno, pues hagamos un poco de clase de Antona. Bueno, Antona, empamamos con ella. Lleva un manteu, color morado, en dos colores, berenjena y terciopelo, vamos, que tiene luxo. Bueno, llevan dos refachos, uno amarillo y otro naranja, estamos viendo. Sí, además Antona lleva una chaquetilla muy sobria, sin terciopelos, pero no menos elegante. También marrón, lleva un pañuelo verde y lleva unos perendeles de plata y azabache y lleva también unas colonias que son esas cintas con las que ella ata pues una coralada que lleva al cuello con dos vueltas, con dos corros. Esta tipología de traje, especialmente la parte de baixo, el manteo, no es en general de todo el territorio asturiano, es de unos concellos determinados del sur del país. Ya veis qué maravilla la cantidad de horas de trabajo que lleva un traje así. Muchas gracias por venir a enseñarnos el traje del país. Seguimos con otra mujer, Almudena González Braña. Bueno, aquí tenemos a Almudena, que viene de Temberniego, desde Valdés. Almudena lleva una falla de sarga, de estameña, a ella. Sí, teñida de manera natural. Voy a mirar para los pies, ahora que estamos mirando para la saya. Lleva medias feitas a mano, lleva escarpinos y lleva madreñas de escarpín. También lleva un mandil hecho con lino de telar, hecho a mano, lo que lleva el lino también. Ya luego lleva un dengue negro que no entiendo por qué. Un clásico. Sí, un clásico. Un fondo de armario. Un pañuelo también amarillo, clarín, con unos tonos muy de la naturaleza, muy de nuestra tradición. Lleva unos pendientes antiguos que fueron pasando de generación en generación en la familia de ella. Son unos pendientes de oro y coral. Tenía una simbología muy particular para nuestros antepasados porque eran un elemento no solo para presumir, sino también de protección. Ella tiene también, hoy no lleva la lágrima, pero esos pendientes, ya tuvimos ocasión de verlos aquí en grado también, y hoy bien pues más de diario, ¿no? Almudena. Bueno, pues un aplauso para Almudena. Muchas gracias por venir a enseñarnos el cultural del país. Seguimos con Astrid Zulibet Martínez Maldonado. Bueno, pues aquí tenemos a Astrid. Un aplauso para ella. Astrid, aunque vivía aquí, nació a más de 8.000 kilómetros de aquí. Y ya hay una asturiana más, y tiene el mismo sentimiento de asturianía que nosotros. Lleva una falla en dos colores, en estameña jaspeada, con cintas de terciopelo de seda antiguo. Bueno, lleva mandil también, oscuro, para que contraste, una cotilla o un sustillo
en tonos fucsia. Sí, un sustillo en 2 tonos era muy habitual que el sustillo cuando quedara pequeño, bien por que crezcas, pues porque estás dando de mamar a tu filla o a tu fillo, pues ellos ponían unos cortines para poder acceder bien a amamantar a la criatura. Bueno, si miráis bien, lleva diferente color, o sea, lleva trozos de diferente color. Eso ya era muy habitual también que se viera esa situación. Lleva también un manto por encima de la cotilla o del sustillo. Y bueno, pañuelo a la cabeza, por supuesto. Ya ves cómo va bien. Pues un aplauso para ella. Muchas gracias, Astrid, por venir a enseñarnos el tour tras el país. Seguimos con Santiago González Calguera. Vale, pues aquí tenemos a Santiago, un hombre ya con una posición económica, con una capa, y un traje del último tercio del siglo XIX, un traje de aldeano rico. Todos vamos vestidos de aldeanos en realidad. Él lleva un chaleco amarillo, como podéis ver, de seda, una facha azul. ¿Vas a quitar la capa? Yo hoy la sujeto para que veáis un poco más. Tengo que ganar el sueldo de alguna manera, porque si no... Bueno, lleva una chaqueta con remontes ya en terciopelo, igual que los calzones. No, los calzones no. La chaqueta, para que se viera bien. Bueno, Santiago lleva una capa antigua, la que acaba de quitar, que lleva las fachas de terciopelo y también de un género de rayado, bueno, pues una pieza que es muy difícil de ver, ¿no? Y es la suerte que tenemos en Grau, que los concursantes traen unas cosas maravillosas. Lleva también un reloj del siglo XIX, fabricado en Londres, pero comprado en Oviedo. Como sabéis, estamos mucho más cerca en el siglo XIX de Londres que de Madrid, y en el XXI casi también, depende de los aviones, ¿no? Pues ahí lo tenéis con su palo curruano y con toda la fachenda que puede gastar un hombre rico de vestido de traje del país. Pues muchas gracias, Santiago, por venir a enseñarnos tu clase. Como veis, hay todos estatus económicos. Una de las cosas que marca mucho la vestimenta que llevamos, cuando yo comentaba que güey Raquel va de aldeana rica y yo voy de prove, bueno, porque hay una coherencia a veces en lo que lleves, ¿no? No quiere decir que los estatus estén muy cerrados, porque depende del día que te agarre, pues como ahora, ¿no? Puedes llevar unos prendes o otros. Pero en este concurso vamos a ver estatus económicos, ya lo llevamos viendo, muy diferente. Eso es una cosa a tener muy en cuenta a la hora de pensar en hacer un traje del país. Seguimos con Claudia Fernández Soto. Bueno, pues tenemos una concursante muy joven, que es una cosa a destacar, porque el futuro lleve Marina, lleve Claudia, lleve todas las personas que están además atrás del país y que son muy nuevas. Bueno, lo que os estará llamando la atención y esa capa, esa mera capelina, ese regociño que lleva al cuello, que no lleva más que una prenda de abrigo, que se pone por arriba pues cuando hace frío, cuando llueve o va a protegerse.